Hola, mi nombre es Maya Verazaín y estamos en el podcast ¿Qué puchicas? Vamos a hablar un poco sobre política, economía, derechos humanos a nivel internacional y nacional. Estamos en esta ocasión para hablar un poco acerca de la comunicación y los medios de comunicación. ¿Cuáles son las bases de las democracias? ¿Cómo podemos garantizar que existe una real información? Y generalmente entender cómo se forma la opinión pública. Los últimos años hemos visto una creciente tendencia de generar discursos de odio desde los espacios comunicacionales de las hegemonías y también un dominio de los discursos y la información que se pasa. Entonces, para entender cómo funciona esto y ver también qué respuestas podemos dar desde la sociedad, hemos invitado a una persona muy importante. Aquí estamos con el compañero Romel Jurado Vargas. El compañero es defensor de derechos humanos, también es doctor en jurisprudencia con maestrías en Derecho Constitucional, estudios avanzados en Derechos Humanos, docente universitario, también es activista por los derechos humanos, ha sido articulista, invitado en varios medios de comunicación. De la misma forma tiene muchas publicaciones entre las cuales nosotros destacamos la comunicación y el derecho a la comunicación. Entonces vamos a hablar un poco con él para saber qué es lo que piensa, cómo está la situación y en qué tenemos que profundizar nuestros aportes. Buenas tardes, Romel. Buenas tardes, siempre un gusto conversar contigo, con tu audiencia también, por supuesto. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta, entonces. A ver, ¿cómo han estado actuando o cómo actúan los medios de comunicación hegemónicos y tradicionales para generar y para ir creando estas narrativas de legitimación de la violencia estatal o las diferentes formas de violencia y represión? Mira, la primera cosa que hay que decir es que los medios de comunicación son una estructura de poder. Antes era una estructura de poder económico con influencia política. Y esta estructura de poder económica y con influencia política está concentrada en muy poquitas manos. En el 2009, un informe de auditoría de frecuencia señaló 7 grupos familiares que concentran esta gran cantidad de medios de comunicación tradicionales. Estos medios están aliados al poder. El poder tiene sus propias narrativas. El poder siempre cuida de sus propios intereses y por lo tanto crea imaginarios a través de los medios de comunicación que favorecen sus intereses, que favorecen sus luchas, sus perspectivas. Desde esta visión, los medios de comunicación han sido usados como un arma, por un lado, para preservar privilegios, pero también, por otro lado, para atacar a personas que se consideran sus adversarios. Las narrativas de violencia que ahora están instalando los medios tradicionales obedecen precisamente a esa dinámica. El poder se ha vuelto más radicalmente de derecha, más neoliberal, si quieres, si se pueden entender esas palabras. En buenas lo quieren todo para ellos y quieren excluir a los demás. Para poder excluir a algunos o a muchos, crean unas narrativas donde esos muchos otros son violentos, son racializados, son criminalizados. Los jóvenes, por ejemplo, son un grupo altamente vulnerable de esas narrativas que hacen, digamos, generar la idea de que el diferente, el otro, el más joven, el que no viste como uno, es necesariamente malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas narrativas porque no son inocentes y, como digo, están ligadas al poder económico, político y mediático. El 9 de enero de este año 2025 se ha cumplido un año desde que, el presidente del Ecuador, Noboa, ha impuesto una narrativa de que existe un conflicto interno armado y con base a eso se han generado un montón de leyes y demás, ¿no? Entonces, queremos saber si tú estabas mencionando que existe una forma de construcción de un enemigo, ¿no? Entonces, ¿es esta la narrativa de la seguridad interna, del terrorismo, de los conflictos armados, de la criminalización de la protesta social? ¿Es esta de las narrativas de las que estamos hablando cuando estamos hablando de encubrir, por ejemplo, cuáles son las estructuras de las raíces de los problemas económicos, sociales? ¿Cuál es la falta de acción de los estados? Mira, los problemas estructurales que tenemos están relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales. Estos son derechos de educación, derechos de vivienda, derecho de trabajo, básicamente derecho a un salario justo, a condiciones laborales justas, derecho a acceder a la cultura y a la educación. ¿Por qué digo que son esos los principales problemas? Porque el Estado tiene unos recursos limitados y hay que decidir cómo gastarlos. Si gastamos en el bienestar de la gente, estos derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, se ejercen cotidianamente.
cotidianamente, igual las libertades. Pero si en cambio decides usar los recursos, por ejemplo, para pagar una abultada deuda externa, que es absolutamente improductiva y que beneficia a tenedores privados de esas deudas, o para hacer un conjunto de negocios, entre comillas, o negociados que se llevan los fondos estatales para beneficio de las familias más ricas del país, entonces hay un mal uso de esos recursos y hay una crisis estructural del bienestar. Esa crisis estructural se refleja en que no podemos ejercer cotidianamente los derechos más elementales: salud de buena calidad, educación de buena calidad, y para eso también hay que crear unas rupturas sociales. Esas rupturas sociales están basadas en una doctrina que es muy vieja en realidad, pues los más jóvenes no lo recordarán, los que tenemos alguna edad ya la vivimos. Es la doctrina del enemigo interno y la doctrina de la seguridad nacional. ¿En qué consiste esta doctrina? Fácilmente explicado, rápidamente explicado más que fácilmente. El poder localiza y estereotipa un conjunto de personas a quienes llama enemigos: los pobres, o las personas que tienen determinado color de piel, o las personas que piensan de determinada manera, o los defensores de derechos humanos, o los que luchan por los derechos sin etiquetas, y de alguna manera localizan o focalizan en ellos una carga negativa muy fuerte. Esa es la narrativa de la construcción del enemigo, y frente a ese enemigo movilizan todas las fuerzas de las que son capaces, incluyendo la fuerza física. Hay que acordarse de octubre del 2019, cómo los militares golpearon a un montón de luchadores sociales que todo lo que querían es que vivamos en paz, en tranquilidad y con bienestar. Lo que pasó en junio del 22, lo que está pasando ahora mismo con las Fuerzas Armadas dirigiendo, sobre texto de patrullaje, un ataque selectivo a un montón de personas solamente por el hecho de ser como son, por tener un color de piel, por vivir en un local determinado, por ser pobres o por estar empobrecidos. De eso es de lo que tenemos que cuidarnos, de esa construcción del enemigo y de esa fuerza brutal que se pone en contra del enemigo a partir de la construcción que el Estado y los medios de comunicación hacen de ese enemigo. La construcción de este enemigo interno, la construcción de estos discursos que alientan o legitiman el uso excesivo de la violencia. Hace poco hemos vivido este lamentable caso de los 4 niños de Guayaquil, Ecuador, que no es el único caso de desaparecidos, este es el mediatizado, ¿no? Pero alenta como que la naturalización y la legitimación de estas formas de violencia. Entonces, yo veo, por ejemplo, que en los últimos años se ha construido una imagen del Ecuador como un Ecuador completamente inseguro, cosa que puede ser que sí, pero creo que la inseguridad es más causada por los órganos represivos del Estado que por las necesidades mismas de la población. Entonces, entendiendo esto y entendiendo cómo en América Latina también hemos tenido casos como el Plan Cóndor y un montón de construcción de estos enemigos internos para legitimar dictaduras o formas represivas de autoritarismo, ¿cómo podríamos hacer una comparativa, si es que tú ves que existen similitudes entre lo que se vivía en el Ecuador en los años 80 y lo que estamos viviendo ahora, tanto comunicacionalmente como desde el ámbito del respeto a los derechos humanos o la violación a los derechos humanos? Mira, sí hay similitudes y muchas más de las que me gustaría admitir. Primero, en ambas épocas, en los 70 y en los 80, se construyó un enemigo interno. También en los 80 y ahora se están dirigiendo las fuerzas y los poderes públicos a combatir ese enemigo interno. También había una racialización de las personas que se consideraban enemigos, y también había una identificación o estereotipamiento con respecto a los pobres. Eso también está pasando ahora. Y por otra, hay esta construcción malvada de la denostación de las víctimas. No solamente dirigen fuerza contra personas que consideran enemigos, sino que una vez que los convierten en víctimas porque han violado sus derechos, los denostan de tal manera, los descalifican de tal manera, los criminalizan de tal manera que cargan sobre ellos la culpa de lo que han sufrido. Y eso es brutal. Antes esto se hacía con ayuda de los medios de comunicación, pero no había tanta complicidad, ni era tan masiva esa complicidad. Ahora no hay reparos, no hay límites, no hay éticas, no solamente para construir la figura del enemigo, sino para poner sobre ella toda la culpa de la desgracia que le provocan las propias fuerzas de seguridad. Eso es brutal. Pero hay una cosa que yo llamaría el refinamiento de la crueldad. En los 70 y en los 80 te podían torturar, te podían privar de la libertad, te podían asesinar, te podían desaparecer, te podían violar.
Y eso es brutal. Y no es que eso ha dejado de pasar. De hecho, en este año tenemos muchas denuncias sobre ese tema. Lo que es brutal es que ahora hay un refinamiento en que se usan las instituciones del Estado para perseguir y para asesinar comunicacionalmente, pero también en la vida civil a las personas. El llamado lawfare no es otra cosa que una instrumentación de el sistema judicial para perseguir, para privar de recursos, para privar de la libertad, para acusar falsamente, para culpabilizar y para sentenciar a personas que son inocentes, cuyo único delito es haber luchado por sus derechos, haber defendido sus derechos o los derechos de los demás. Estamos comentando acerca de cómo comunicacionalmente se construyen enemigos internos, cómo se está legitimando y naturalizando los discursos de odio, no solo en el Ecuador. Yo creo que esta es una situación que se da a nivel América Latina. Comentábamos un poco sobre el lawfare que ha perseguido a dirigentes en Argentina, que está persiguiendo a dirigentes en Bolivia, que está persiguiendo a dirigentes aquí en Ecuador, y también esta naturalización de la crueldad y de la tortura y de las formas de muerte civil, vamos a decir también, como por ejemplo ponemos el caso de El Salvador con este presidente Nayib Bukele, esta perversión, ¿no?, de la maldad y del castigo como una forma de hacer política. ¿Qué acciones desde la sociedad civil, desde la sociedad organizada, desde los movimientos indígenas, campesinos, tantas personas que estamos en contra de esta forma de accionar de los diferentes estados en América Latina, qué es lo que podemos hacer, qué acciones podemos tomar? Mira, hay varias cosas que podemos hacer. La primera es empezar a hablar de estos temas. No son divertidos, pero son importantes. Otra cosa es que vamos a tratar de comprometer sobre todo a las personas más jóvenes para que asuman su responsabilidad y su participación y su derecho a deliberar sobre estos problemas. Eso implica tener espacios como este, donde jóvenes como ustedes pues se hacen preguntas, llaman a gente que tiene algo más de experiencia o canas, qué sé yo, y nos preguntan también alguna perspectiva sobre el tema, y nosotros somos solo un insumo, pero esa responsabilidad de volver a activar lo organizacional, de bajar otra vez al territorio, de ir a la iglesia, de ir a la cancha, de ir a la calle, de estar pendiente de lo público, de problematizar lo público sin polarizar, sin estar enojado, sino incluso con cierta alegría esperanzadora de lo que en el futuro se puede construir. Mira, hace poco veía una canción de unos chicos argentinos en un festival de murga. Era tan potente, era tan alegre, era tan fuerte y al mismo tiempo y tan cuestionadora de la realidad. El arte es otra de las cosas, el arte y la comunicación es otra de las cosas que movilizan mucho la lucha social. Y mi esperanza está en eso, en una comunicación alternativa, en el fortalecimiento del tejido organizativo social y en la recuperación del arte para la lucha política, también para la defensa de los derechos. La trinchera de la alegría, la trinchera del amor siempre va a ser la trinchera de un revolucionario, siempre va a ser la trinchera de la gente que está aquí para defender tanto los derechos humanos como la vida digna de las personas. Bueno, ha sido un placer tenerte en este podcast de Qué Puchicas, y para ir terminando, ir cerrando, vamos a cerrar con 3 ideas fuerza que tú quieras comunicar a nuestro público acerca de lo que hemos discutido ahora. La primera es que no hay que tener miedo. El miedo paraliza. La segunda es que hay que tener esperanza para problematizar las cosas y plantearnos un camino de salida, un lugar de llegada. Y la última es que hay que hacer acción, la acción social, la acción bondadosa de ver con solidaridad al otro, la acción de ayudar al otro, la acción de sumarse al otro para resolver los problemas, es lo que nos puede ayudar. Y hacerlo con cierta alegría y con mucho arte. Muchas gracias. Era Romel Jurado Vargas, nuestro querido compañero experto en derechos humanos, en jurisprudencia. Entonces, este ha sido su podcast Qué Puchicas, donde estamos hablando acerca de política, economía y la coyuntura ecuatoriana a nivel nacional e internacional.